Derecho al porvenir. Mujeres excarceladas del sistema penitenciario, que coordinan Giselle Tobar y Julia Álvarez. Voy a mencionar a las personas que se encuentran en el presidium. Las mencionaré en el orden en el que tomarán la palabra. Se encuentra con nosotras Patricia Piñones, secretaria de Proyectos Estratégicos del CIEG, Efraín Reyes Romero, secretario general de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Carla Vázquez, jefa de vinculación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Mayra Nayeli Lascano, secretaria técnica de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derecho de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Mauricio Padrón, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y escuchemos ahora el mensaje de Patricia Piñones. Bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Un placer primero estar aquí en nuestra casa, la UNAM, y en este espacio magnífico que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, traigo un saludo de la doctora Marisa Belaustegui Goitia, titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que como muchos de los titulares de quienes estamos en representación en esta mesa, están ahora terminando el evento de la toma de posesión de nuestro nuevo rector, el doctor Lomeli. Y bueno, agradecemos en principio de verdad a las entidades coconvocantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Todas ellas, todas estas instituciones, dependencias coconvocantes importantes, necesarias e importantes cómplices en todos los esfuerzos que en materia de derechos humanos, de incorporación de perspectiva de género, venimos haciendo alrededor del tema de las mujeres en prisión, de las mujeres excarceladas del sistema penitenciario. Un poco de contexto y condiciones que nos llevaron al CIEG y a las mujeres en espiral, que somos las dos entidades, la entidad, el CIEG y el proyecto Mujeres en Espiral, que ideamos este foro como un espacio para poder reunirnos con gente, con especialistas, con funcionarias, con funcionarios, para poder dialogar, para poder compartir ideas, propuestas de qué cosas podemos, debemos y queremos hacer en esta temática. Y bueno, nos planteamos la necesidad de este foro debido en principio, y fíjense desde cuándo, de la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19. El proyecto desde entonces no ha tenido Mujeres en Espiral acceso al Ceferezo de Santa Marta Catitla, esto es 2020. Sin embargo, durante 12 años, hasta entonces, 2020, 12 años consecutivos, estuvimos entrando cada lunes al Ceferezo de Santa Marta Catitla. Por primera vez en los últimos 15 años de trabajo ininterrumpido, nos encontramos fuera de la cárcel. Estamos trabajando fuera de la cárcel. Sin embargo, hemos realizado esfuerzos por mantenernos a través de proyectos en 2020, 2021 y 2022 en contacto con las mujeres que se encuentran al interior de Santa Marta Catitla y con mujeres excarceladas, con quienes trabajamos en algunos proyectos emprendidos, no solo estos últimos 3 años fuera de Santa Marta, sino desde 2008 dentro de Santa Marta Catitla. En conjunto con estudiantes, profesoras, artistas, activistas, abogados, y a través de las grandes 3 líneas de trabajo, la artístico-pedagógica, la jurídica y de artístico-pedagógica, jurídica y de investigación, Mujeres en Espiral se ha propuesto conectar, inclinar y expandir a la academia, al salón de clases universitario, hacia la cárcel de mujeres, con un objetivo muy particular: la construcción de voz, la toma de la palabra
en uno de los escenarios más precarios, la cárcel de mujeres. Para Mujeres en Espiral, el uso y el agenciamiento de la voz de las mujeres al interior de la prisión, y también ahora con estas compañeras que están fuera de la prisión, se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo, crítica, política y pedagógica, pues además de ser nuestro canal de comunicación a través de la escritura, a través de la lectura colectiva, de la performatividad corporal, de la toma de los muros allá adentro, de los relatos documentales, de los fanzines, hemos podido expandir al salón universitario, al salón de clases de diferentes niveles, al espacio público, a los hogares de las mujeres en prisión y a las instancias jurídicas y académicas que tienen en sus manos la revisión de los procesos jurídicos, la investigación. Hemos generado muchos productos a lo largo de estos 15 años, en donde una y otra vez estamos en el trabajo y en la tarea de la expansión de la voz, del desplazamiento, decíamos, al espacio público y universitario. ¿Cómo no? Si estamos en una universidad, en la UNAM, que es una universidad pública, y como universidad pública tenemos una tarea importante que tiene que ver nada más y justamente con ir y atender las urgencias sociales. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado una serie de cuestiones que hoy aquí fuera en nuestra universidad, pero fuera de Santa Marta, queremos traer a través del foro a lo largo de la jornada con la participación de nuestras conferencistas magistrales y a través de 3 mesas, una, la del sistema de justicia penal, fallas y retos, deshacer la cárcel, la segunda mesa, experiencias y prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas en prisión, y por otra parte, la reinserción social y las alternativas de encierro. Queremos entonces problematizar con ustedes, entre nosotras, nosotros, nosotres, queremos problematizar el derecho al porvenir de las mujeres al salir de prisión. Hemos trabajado mucho en el adentro y ahora, ¿qué pasa afuera? Queremos también en colectivo reflexionar sobre los retos económicos, culturales, educativos, subjetivos, de movimiento y de planeación del futuro que enfrentan las mujeres al salir de la prisión. Los retos, pero también los obstáculos, las dificultades en ello. Y dificultades en todos los ámbitos, y problemas en todos los ámbitos, y retos en todos los ámbitos, los laborales, los familiares, los afectivos, los de salud física y mental. Queremos identificar junto con ustedes, todas nosotras, todos nosotros, identificar y dialogar sobre las fallas, las contradicciones y los retos que enfrenta el sistema de justicia penal en materia de reinserción social. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Efraín Reyes Romero, secretario general de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Distinguidas personalidades del Presidium, estimadas y estimados asistentes, colegas de trabajo social y personas profesionales del ámbito penitenciario y de la academia. Muy buenos días. Soy el portavoz de un saludo de la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En su nombre, agradecemos por invitarnos a formar parte del Foro Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario, cuyo tema nos interpela y nos llama a la reflexión disciplinar por 3 motivos. El primero, trabajo social tiene un importante papel en el sistema penitenciario. Nuestras y nuestros colegas laboran en estos espacios dentro de los equipos inter y multidisciplinarios. Nuestro papel es relevante, pues abordamos la vida familiar, comunitaria y social de las personas privadas de la libertad. Desde nuestro quehacer, vemos con interés las acciones colectivas para deshacer la cárcel y proponer alternativas al encierro impulsadas desde otras disciplinas y la sociedad civil. Segundo, el encuentro y diálogo entre las distintas entidades convocantes frente al llamado de Mujeres en Espiral y del CIEG posibilitará pensar en propuestas amplias ante una realidad compleja. En la institución penitenciaria,
hay una configuración de género particular que se materializa en prácticas cotidianas que dan cuenta de cómo se enlazan los sistemas de control y las normas de género. Y tercero, este evento, además de interesante, es muy pertinente, porque pondrá en el centro de la reflexión temas como las prácticas restaurativas con enfoque de género para las prisiones de mujeres, las fallas y retos del sistema de justicia penal, qué debemos abrir para deshacer la cárcel, problematizar la reinserción social y nombrar las alternativas al encierro, entre otros temas más. Enhorabuena y éxito en este evento que sin duda nos mueve a la reflexión sobre el derecho al porvenir de mujeres excarceladas del sistema penitenciario. Muchas gracias. Enseguida escuchamos a Carla Vázquez, jefa de vinculación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Buenos días, tengan todas, todos y todes ustedes. Y reciban un saludo también a nombre de la doctora Zoraida García Castillo, quien es directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y que justamente por encontrarse en esta ceremonia de toma de protesta de nuestro rector, pues no pudo asistir este día con nosotros. Sin embargo, estará en la tercera mesa de este foro que se denomina Reinserción Social y Alternativas al Encierro. Para la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, participar en estos foros sobre la reflexión de lo que significa el derecho al porvenir materializa el trabajo colaborativo y el análisis transdisciplinario para que desde la academia y con el apoyo de las y los científicos forenses se abone a la generación de políticas públicas que tenga como fin la impartición de justicia, el funcionamiento de la reinserción social y el porvenir de la vida de las mujeres. Mediante pedagogías con enfoques que entrelazan al género y a los derechos humanos, pensamos justamente abordar desde una visión crítica, pero también propositiva, si hay herramientas verdaderas para una reinserción social, si se genera la construcción a este derecho al porvenir y si el sistema penitenciario cumple las finalidades de poder garantizar este derecho a las mujeres y cómo es que se puede entrelazar justo la ciencia para apoyo y desarrollo de un mejoramiento no solamente en la procuración e impartición de justicia, sino en la ejecución de las propias penas. Estoy muy contenta y me siento muy privilegiada de participar en este foro y pues auguro que tendremos un trabajo colaborativo muy fructífero y agradezco muchísimo el trabajo del CIEG, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Mujeres, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por sumarnos desde la parte académica para hablar sobre estas problemáticas que vaya que tienen mucho interés en nuestro país. Muchas gracias. Escuchemos a Mayra Nayeli Lascano, secretaria técnica de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derecho de las Mujeres del INMujeres. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas, todes, todos. Es un placer y un honor para mí compartir con todas las personas distinguidas de este presidium. Reciban también un cordial saludo de la doctora Nadine Gassman, nuestra presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y de mi directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, la maestra Marta Ferreira Beltrán. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Compartía con Pati que hace varios ayeres, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Centro Femenil de Reinserción Social en Tepepan, y el estar cerquita de las mujeres que están privadas de libertad marcó definitivamente mi vida, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. El estar con ellas, viviendo de cerca estas discriminaciones, estas violencias que ya vivían antes de estar privadas de libertad, y al estar dentro de estos centros de reclusión, esto se recrudece porque, como sabemos, y como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de la Ciudad de México, también la Comisión Nacional, lo mencionado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las condiciones heterogéneas en los centros penitenciarios
violentan, hacinan a las mujeres, a los hombres, y por supuesto su estadía en la cárcel también recrudece estas situaciones. Los hombres, como sabemos, también dominan la población penitenciaria, más del casi el 95% de la población penitenciaria son hombres, son aproximadamente 12.500, un poquito más según el último censo que hizo el INEGI respecto a la población. Son mujeres, son una minoría, no obstante, como ya lo han señalado las investigadoras, las académicas, la población de las mujeres va a la alza. Esto es preocupante porque las condiciones están pensadas para los hombres en el sistema penitenciario, los dominan los hombres también. Entonces, ellas sufren con mayor fuerza el impacto del encarcelamiento, de la privación de libertad, porque ahí dentro también se refuerzan estos roles, estos estereotipos. Dentro de su derecho a la reinserción social se piensan en estas actividades laborales, la capacitación, pero siguen redundando en estas condiciones de laborales pensadas en poner uñas, en belleza, ese reforzamiento de roles estereotipos. No se piensa más allá del corto plazo que ellas es cubrir su sentencia, cumplir con ella dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, esto recrudece al salir. Yo cuando estaba ahí con ellas participando en mi servicio social en Tepepan, era difícil ver cuando podían ya cumplir su sentencia, abrir la puerta y estar en libertad y ellas sentirse igual o peor con las condiciones antes de llegar y durante su estadía en los centros penitenciarios. Ellas, su situación al salir pues es difícil, se enfrentan a una multiplicidad de impactos que les ha dejado su estancia en la cárcel. Ellas viven la cárcel, pero también la viven sus familiares dentro. Ellas, sus problemas de salud física y mental se recrudecen. En algunos casos no suelen sobrellevar el uso del consumo de drogas, se enfrentan a una falta de empleo, quizá contarán con habilidades para autoemplearse, pero pues no cuentan con la experiencia. Celebramos también que hace poquito el Senado aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar esta carta de antecedentes penales que tiene muy poquito que se autorizó. Entonces, estas condiciones a las que ellas se enfrentan después de su estadía en la cárcel, pues también es un reto para nosotras, para la academia, para las instituciones de gobierno. Entonces, celebramos, por supuesto, este tipo de encuentros en donde nos involucramos las instituciones de gobierno, la academia, la sociedad civil, para reflexionar sobre estas situaciones actuales de nuestro sistema penitenciario, para visibilizar las situaciones de hacinamiento, las condiciones insalubres, las situaciones de autogobierno, la violación de derechos humanos, las violencias, entre muchas otras situaciones a las que se enfrentan las personas privadas de libertad. Pero sobre todo para repensar y apelar por un enfoque restaurativo del derecho penal en el que el objetivo real de la pena no sea el castigo, sin ningún efecto más allá de generar más pobreza y exclusión, sino la reparación de la víctima y la reinserción efectiva de quien agrede, incluyendo a la sociedad en este proceso para que en un futuro ya no haya más, ya no haga falta más la cárcel. Les agradezco mucho y que sea una buena jornada. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje de Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tanto quiero y siempre la siento como mi casa. Saludos a Mónica, ¿no? Ya no voy a repetir las instituciones que estamos en esto, aquí enfrente y además organizando esto, sino más bien agradecerles pues el que hayan convocado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para hacer, pues acompañar este evento importante por lo que ya han señalado quienes me antecedieron en la palabra y que básicamente va a congregar expertas que tienen enfoque de derechos, de interseccionalidad, de género, importantísimos para lo que estamos, lo que se va a tratar aquí. La primera vez que oí derecho al porvenir, exactamente se vea de manera institucional, fue recién llegando a la comisión en el 2017, mi primer evento en noviembre, tenía yo 3 días,
fue exactamente un evento donde habían sacado el área de reinserción, que por cierto estaba a cargo de Paola Zavala, que van a tener en una de las mesas, el derecho por venir en general, no nada más para las mujeres. Y era muy interesante en la lógica igual de lo que han estado oyendo, y porque cuando hablamos de derecho al porvenir estamos hablando del derecho a la reinserción, ¿no? Y importante también contemplar que no es nada más lo que se incluye o lo que se pretende que sea cuando ya las personas están fuera de los sistemas penitenciarios, sino que se trabajan desde cuando están, y desde la lógica de los derechos humanos nosotros decimos tenemos que entrarle hasta antes exactamente las decisiones judiciales que están provocando, en especial que muchas mujeres estén, no nada más, y ahorita voy a dar los datos, en prisión preventiva, sino también que estén purgando penas pues, por delitos que no requerirían exactamente el encarcelamiento, sino más bien requerirían alternativas comunitarias de trabajo y de otras cosas que permitieran, sobre todo por el papel de las mujeres en la vida familiar y comunitaria, que la sociedad no perdiera tanto exactamente en esas lógicas. Al cierre del 2022 había más de 226,000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, tanto federales como estatales. De este total, 12,153 personas, es decir, el 5.6% eran mujeres. En el caso de la Ciudad de México, al último dato que tenemos del 2023, el porcentaje era un poquito mayor, era del 6%. Alrededor de 1,532 mujeres estaban en el sistema penitenciario. Si bien todas las personas privadas de la libertad se enfrentan a diversas condiciones estructurales que en su conjunto vulneran e impiden el ejercicio de sus derechos humanos, existen circunstancias específicas que impactan de manera diferenciada a las mujeres y que tienen como efecto perpetuar la violencia institucional en su perjuicio, que impactan no solo las condiciones bajo las cuales viven en los centros penitenciarios, sino en la forma en que se desarrollan y acceden a la justicia, y en su posibilidad para la reinserción social y en el derecho de la reunificación familiar, entre otros. Ejemplo de lo anterior es que en el 2022 casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no contaban con sentencia, mientras que el 30% de ellas tuvo que esperar 2 años o más para recibirla. En el caso de los hombres, dichas proporciones descendían al 30% y al 27% respectivamente. Es decir, las mujeres, aun cuando representan un menor porcentaje de la población privada de la libertad, son quienes se enfrentan con mayor frecuencia a instituciones anquilosadas que perpetúan sistemas de discriminación y violencia en su contra. Lo anterior se vuelve especialmente grave cuando las mujeres se encuentran privadas de la libertad bajo figuras como la prisión preventiva oficiosa, declarada inconvencional a partir del caso García Rodríguez y otros versus México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ni siquiera media un juicio o una audiencia que permita conservar la garantía de los derechos humanos, o en los casos que aun y cuando se ha dictado una sentencia, estas no han dado cuenta de los hechos analizados desde una perspectiva de género, tal como son los casos de Valentina Rosendo Cantú y otras versus México, e Inés Fernández Ortega y otros versus México, a lo que, a pesar de que ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, se enfrentaron a una larga búsqueda de justicia e impunidad hasta llegar al sistema interamericano. Ante este escenario, durante los últimos 6 años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido al menos 10 instrumentos recomendatorios en los que se acreditan vulneraciones particulares a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. En todos ellos, la Comisión reconoce que si bien las estructuras carcelarias han sido pensadas para el control y castigo, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, dicho control y castigo adquiere una dimensión aún más grave porque tiene que ver con reiterar, reafirmar e imponer patrones de conducta e identidad tradicionales de la mujer. Se castiga a las mujeres privadas de la libertad por ser mujeres, por estar privadas de libertad, por no seguir su rol de género en otros casos. Se suman los castigos por tener una orientación sexual diversa, por tener una discapacidad, por ser indígena o mujer afro.
A lo anterior se suma la constante exposición de penas trascendentales que afectan no solo a la mujer privada de la libertad, sino a toda su familia, especialmente a sus hijas e hijos. Al cierre del 2022, a nivel nacional, 258 mujeres privadas de la libertad se encontraban embarazadas o en un periodo de lactancia y había 325 niñas y niños en los centros penitenciarios. La mayoría de ellos se concentró en la Ciudad de México, ya que nosotros teníamos una ley que así lo permitía. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una inconstitucionalidad en el 2021 ante nuestra ley local, exactamente que tenía que ver con la edad en la que pudieran estar los niños y las niñas con sus hijos. Perdimos porque nosotros, la Comisión de la Ciudad de México, interpuso y naturalmente incorporó a amicus curiae en contra de o a favor de que no se moviera una ley que nosotros pensamos que tiene un estándar más alto de protección, que era el de la ciudad. Hubo una valoración no de fondo, sino simplemente de forma, porque la ley nacional contemplaba una edad menor, y pues la ciudad en ese formalismo perdió. Sin embargo, sí, en la discusión hubo un reconocimiento de los integrantes de la Corte en términos de volver a insistir que los operadores de justicia tomaran en cuenta el principio de interés superior exactamente para la determinación o no de los niños, de la estancia y el periodo de estancia de los niños con sus mamás en los centros penitenciarios. Sí les quiero decir, la Comisión de la Ciudad de México seguirá luchando porque este estándar que nos bajaron a nivel nacional vuelva a querer, y incidiremos y trataremos de incidir en que la norma exactamente adquiere el estándar que nosotros pensamos que es naturalmente el de mejor interés para los niños y las niñas y natural de la mente de las mujeres. Porque lo que estamos viendo aquí es una discusión igualmente de lo que decíamos, una discusión cultural. La teoría de la manzana podrida, el planteamiento irregular de que los niños, de que las mujeres que están privadas de su libertad tampoco tienen derecho a ser madres o a ejercer una maternidad amorosa y una crianza positiva, ¿no? Y con eso quitamos la demanda también al Estado con respecto exactamente de lo que se va a discutir hoy, tanto fuera, como dentro, y es la responsabilidad que tienen las autoridades y el Estado mexicano de apoyar a todas las mujeres para el ejercicio de su maternidad. Aquí hablamos y habla también en este foro sobre el sistema de cuidados y cómo este impacta naturalmente a las mujeres privadas de libertad, tanto las que están en el presente privadas del ciclo de libertad, como también las que estuvieron. En esa lógica, pues eso también está en el centro y me da muchísimo gusto que en el foro también se vaya a tocar este tema. En cuanto a la falta de los estados en la adopción de medidas de protección integral hacia las familias de mujeres privadas de la libertad, así como la falta de políticas públicas que reconozcan la magnitud de los efectos de la privación de la libertad en la vida de las mujeres, quiero traer a la mesa los principios y buenas prácticas sobre la protección de los derechos de las mujeres familiares de personas privadas de la libertad, los principios de Bogotá. Exactamente, la comisión en el mes pasado presentó este documento, que es un documento elaborado por organizaciones, específicamente por Documenta, hace una organización mexicana trabajada con personas en Colombia y en diferentes países de la región, y en donde estos principios están hablando exactamente de los mínimos que tendrían que tener las mujeres y con relación a su papel, ya no ni siquiera que son las mujeres privadas de libertad, sino las que son familiares de personas privadas de la libertad y sus derechos. Tendremos que, como lo ven, aproximarnos a muchísimas aristas y tenemos que una vez más reiterar que los que primero tenemos que pensar que el derecho al porvenir es un derecho para todos, también somos los que estamos coadyuvando en la academia, en la vida social y en todos los espacios alrededor de esto. Bienvenido sea entonces este foro, muchísima suerte y muchísimas felicidades. Escuchemos el mensaje de Mauricio Padrón, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días, por supuesto, presidente. Ya Nayeli me autorizó a no tener que repetir
Desde todos por muy bienvenidas. ¿No? Y, por supuesto, la felicitación a todas las entidades, instancias, organizaciones convocantes de este foro. En nombre de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, le doy la bienvenida a todas y todos. Ya lo hemos dicho, no pudo estar el día de hoy porque está supongo que ahora en camino, pero no sabemos, en la toma de posesión del rector. Yo celebro mucho la realización de este foro por distintas razones, pero quiero hablar muy brevemente de dos cuestiones. Una tiene que ver con cuando yo empecé a revisar el programa, me retrotraje a mis inicios formativos, no hace muchos años, porque cuando yo empecé la carrera, cuando empecé la licenciatura, una de las materias que tuve fue un seminario de Poder Judicial y mis primeras prácticas profesionales fueron en una institución que se llamaba el Patronato de Encarcelados y Liberados en Uruguay, porque yo soy de origen uruguayo y estudié ahí. Entonces, ese fue mi primer contacto profesional. Y mi primera entrevista que yo realicé se la hice a una mujer que había recién salido de la cárcel. Y fue muy impresionante para mí, pues yo tenía 18 años y esta mujer tenía 20, básicamente. Éramos básicamente de la misma edad, con dos historias absolutamente distintas. Y una de las cosas que me movió mucho fue un poco conocer esta realidad y sobre todo entender lo que pasaba o lo que le pasaba a esta persona pensando en cuál iba a ser su futuro a partir de ese momento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las cuales celebro la realización de este foro y porque me haya tocado además estar en la inauguración. Y una segunda cuestión, yo estaba revisando, a raíz de ver el programa, revisando un poco las cifras, no voy a repetir porque Nayeli además ya hizo referencia a eso. Sí me llama la atención, por ejemplo, que datos a nivel mundial, pero también para la región de América Latina, dice que ha aumentado muchísimo la tasa de mujeres encarceladas en los últimos años. Pero ha aumentado casi en un 30%, a diferencia de la de los hombres. Cuestión que habla de esto que Nayeli ya hizo referencia. Pero, hablando desde la trinchera que a mí me toca, que es la parte académica, un poco, bueno, cada uno defiende estos temas desde la trinchera que le toca. La academia, en general, toma o pone sobre la mesa o toma como temas de discusión y de investigación, por supuesto, temas coyunturales, temas que son importantes por los momentos actuales en los que vivimos. Muchas veces los temas de investigación académica están fijados por la política, no necesariamente por un interés netamente científico. Y eso pasa un poco con este tema, porque yo pensaba, hacemos mucha investigación o existe mucha investigación, por ejemplo, sobre el embarazo adolescente, ¿no? Y mucha discusión sobre cómo prevenir el embarazo adolescente. Pero hay muy poca investigación sobre la maternidad adolescente, que en realidad es consecuencia de una situación anterior, que es la del embarazo. O los que estudiamos, yo me dedico al estudio de los mercados de trabajo, al derecho de los trabajadores, a las condiciones de trabajo, precariedad, etcétera, etcétera, ponemos la atención en las condiciones de trabajo, pero poco investigamos o poco hablamos de el retiro, la jubilación, de la vida después del trabajo. Y un poco este foro viene a poner sobre la mesa y viene a poner en el centro, digamos, de la discusión qué pasa después de que las mujeres salen de la cárcel. Que es todo un tema, porque las mujeres se tienen que integrar. Bueno, el tema de la situación en la cárcel ya de por sí es muy inequitativa, muy desigual, muy discriminatoria. Ya hablaron un poco de ese tema. Pero las mujeres se tienen que integrar a una sociedad que mantiene condiciones de desigualdad, de inequidad, de pobreza, diferenciales para las mujeres en comparación con los hombres. Se tienen que integrar a un mundo donde las tasas de participación laboral son mucho menores para las mujeres, donde las mujeres dedican 3 veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado en comparación con los hombres, donde la inserción laboral para las mujeres es mucho más complicada, donde el tema del mantenimiento de las redes sociales es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. Hay muchos estudios sobre eso y ustedes lo saben mejor que yo, que cuando los hombres están recluidos, son las mujeres las que mantienen las redes
con el exterior para los hombres, pero cuando las mujeres están encarceladas, generalmente pierden el vínculo con el exterior porque no hay nadie que mantenga esa relación. Salir de la cárcel implica restablecer esas relaciones, esos vínculos, esas redes para poder integrarse. Entonces me parece que el foro es absolutamente necesario, es muy importante que discutamos eso, pero además es muy alentador que las instituciones también participen en esto, ¿no? Nayeli ya lo dijo, cada uno hablamos de nuestras trincheras, pero las instituciones también son sumamente importantes. Me consta que el trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además, Nayeli dice que se siente como en su casa, es su casa, porque además el instituto hace mucha cosa con la comisión, gracias a Dios. En marzo empezamos un diplomado sobre el derecho a la no discriminación con la comisión, aviso, perdón, ahí es un anuncio. Pero entonces, por esas dos cuestiones, pero además por muchas otras, celebro la realización de este foro. Les doy nuevamente la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas en nombre de nuestra directora y les deseo muchísimo éxito en esta jornada de trabajo y esperamos que no sea la última. Seguiremos trabajando y el instituto, por supuesto, que está a disposición también para seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Si les parece, hacemos la inauguración formal del foro. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Hoy, 17 de noviembre del 2023, siendo las 10:48 de la mañana, damos por inaugurado el foro Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario. Muchos éxitos en el foro. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral con Silvana Paz. Silvana Paz va en esta conferencia a hablar de prácticas restaurativas con enfoque de género para las prisiones de mujeres en Iberoamérica. Y voy a hacer una breve semblanza de Silvana. Silvana Paz es abogada restauradora, cuenta con estudios de posgrado con especialidad en justicia juvenil restaurativa por parte de la Universidad de Ginebra. Se diplomó en Derechos Humanos, en Derechos de la Infancia y Litigio Estratégico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es especialista en conflictos psicosociales de la infancia y la adolescencia y en mediación y resolución de conflictos por parte de la Universidad de Champagnat. Además, se especializó en Derecho Penal en la Universidad Austral y el Derecho Civil en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente es funcionaria a cargo de la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Tribunal y Prácticas Restaurativas y Derechos Humanos. Es docente en la Cátedra de Derechos Humanos con enfoque restaurativo en el Instituto Superior de la Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. También está integrada en la Diplomatura de Género en temas de niñeces, género y prácticas restaurativas. En la Universidad de La Plata es titular de la Cátedra Justicia Restaurativa y Derechos Humanos. Es directora del proyecto de extensión universitaria Unidad de Atención en Conflictos Juveniles en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dirige en el INESIP y FARA el Centro de Justicia Restaurativa. Muchísimas gracias, Silvana, y por favor. Agradezco el espacio y el momento que tenemos hoy para empezar a pensar en clave restaurativa. Y esto es empezar a reconfigurar los procesos a partir de empezar todos en este momento a idear a una mujer que está privada de libertad y que necesita apoyos y cuidados para volver a la comunidad. En ese contexto vamos a hablar de prácticas restaurativas con enfoque de género como plataformas necesarias para la gestión del cambio en las prisiones en la región latinoamericana. Desde FARA nosotros vamos a empezar a trabajar sobre lo que consideramos que es la base metodológica, que es el derecho a la paz. El derecho a la paz tiene bases conceptuales y a partir de ahí nosotros trabajamos la práctica restaurativa. Este modelo de trabajo va a desarrollar y a registrar dos grandes vertientes. La primera va a estar enfocada a trabajar las violencias, siguiendo a Galtung, las violencias culturales, estructurales, las violencias institucionales, las violencias que tenemos desde el primer momento de socialización en una sociedad patriarcal y machista.
¿no? Hoy podemos entender y registrar que esta situación es algo contextual y que vivimos inmersas en esta comunidad. A partir de ahí vamos a trabajar el segundo eje, que es abastecer los derechos humanos, en base a la posibilidad de poder tener accesos reforzados a derechos. A lo largo de la historia se fueron ampliando los estudios sobre la paz, y ya no hablamos tanto de la paz como lo hacíamos en el año 45 respecto de la no guerra, aunque ya en ese momento se miraba claramente a grupos particularmente vulnerables. Si no, vamos a empezar a pensar en una paz positiva, en generar estructuras para que los derechos puedan vivenciarse, podamos ejercerlo y poder de esa manera tener acceso a una justicia social. En ese contexto, ya a partir del año 89, empezamos a incorporar en los cuerpos constitucionales, tanto en Latinoamérica como en la región y también en el mundo, el derecho a la paz como un derecho reforzado. Algunos hablan también de garantía de la paz, obligación de los estados para su cumplimiento. En ese contexto vamos a tener que los países van a tener planes reforzados. Nosotros, por ejemplo, incorporamos el plexo jurídico internacional, todos los derechos humanos, que no es ni más ni menos que un plan por la paz. La no discriminación a la mujer, el interés superior del niño y del niño como sujeto de derecho, la no aplicación de la tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos como aplicación operativa, plan para la paz. Poder leerlo en ese andamiaje nos va a permitir ir nutriéndonos de información para los haceres y también para las denuncias, ¿no? Porque la práctica restaurativa lo que va a hacer es comenzar una práctica crítica del trabajo. Siguiendo los marcos internacionales, tenemos la declaración de Yamoussoukro, que se dio en África, que lo que planteaba era la paz en las mentes, la paz como el derecho a vivir con pleno desarrollo, no para algunos, sino para todos, ¿no? Y este principio, esta declaración fue irradiando de modo tal que luego la UNESCO y posteriormente el año 2000 ya hablamos de una cultura de paz, educar para la paz, desde la educación, desde la justicia, desde los marcos políticos, desde los marcos constitucionales, y en el 2015 se habla de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y entre ellos el Objetivo 16, que habla de justicia e instituciones sólidas y previo a ello, paz. Entonces el mandato que nosotros tenemos como cuerpo fundamental es trabajar por y para la paz. Siguiendo con las investigaciones, nosotros nos vamos a ubicar en el trabajo de la paz en la realidad social. No la paz internacional, sino la paz trabajando en este binomio, víctima-ofensor, víctima-ofensora. ¿En forma de qué manera? Para lograr la transformación a partir del conflicto, el conflicto que subyace al delito. Y ahí ya nos vamos a los procesos penales, específicamente las reformas procesales pasaron de un sistema inquisitivo a un garantista, como comentábamos ayer en el seminario. Este proceso le da más garantías a las personas imputadas o procesadas, pero siempre en el marco del proceso, porque lo que cuidamos es el proceso, pero no a las personas. En ese camino vamos a poder analizar el concepto de delincuencia, ¿no? De como negación, link, vínculo. Y voy a esta idea, la delincuencia como aquel que le faltan los vínculos, aquel que perdió los vínculos, porque es ahí donde vamos a afianzar todos nuestros desarrollos. Y fundamentalmente la justicia restaurativa y en particular la práctica restaurativa va a tener una función pedagógica. Va a instalar todos esos ritos que la justicia, por medio de la suspensión del juicio a prueba, por medio de todas esas formas abreviadas de justicia, le quita al sistema judicial, ¿sí? Y que son necesarios incorporar para incorporar un sentido pleno de justicia. El segundo punto que vamos a abordar hoy es el ius restaurandi. Esto venimos hablando desde hace muchos años con Silvina Paz, que es mi hermana, con la cual venimos trabajando estos programas. Y cuando hablamos de ius restaurandi hablamos del derecho a la restauración. El derecho a la restauración se instala mirando al futuro, se instala en las coordenadas del derecho al porvenir. Obviamente las prácticas restaurativas, como se refieren a personas, no pueden vibrar solamente en la dimensión jurídica. Tenemos que tener una información interdisciplinar.
Ahora pensemos, ¿por qué la respuesta penal debe incorporar la restauración para reinsertar? Bueno, uno de los grandes problemas que se detectaron a principios del siglo fue la poca eficiencia del sistema judicial, institucional, retributivo, dado un hecho, una sanción. Y esto también se condice con las democracias. Nuestros países empezaron a vivir democracias más, no tanto formales, sino más materiales, más profundas. Por lo tanto, la conflictividad social aumentó el roce entre las personas. ¿Y esto qué determinó? Que todo se judicialice y también una falta de efectividad del sistema judicial para dar una respuesta adecuada. Por otra parte, se fortalecieron los derechos humanos y se ampliaron posibilidades de acceso. Entonces, toda modificación necesita una ley, una estructura y una gestión. Se incorporó un plexo normativo sin incorporarse una gestión que acompañe el plexo normativo utilizando las viejas estructuras, razón por la cual no cumplimos el objetivo. Entonces, para abordar la conflictividad, que es fundamental, vamos a tratar de trabajar en todas las dimensiones que va a implicar un aprendizaje y un hacer constructivo. En este sentido, el derecho a la restauración, el ius restaurandi, vendría a ser la posibilidad de acceso al derecho. 2/3 de la población mundial no accede a sus derechos y el 50% de la población latinoamericana pertenece a la juventud, tomando la juventud hasta los 25 años, de los cuales más de la mitad tampoco acceden a sus derechos. En este contexto, nosotros cuando hablamos de acceso a derecho, hablamos de un acceso a derecho que tenga en cuenta todas las vulnerabilidades, un enfoque interseccional, un enfoque en derechos humanos, un enfoque en infancia, un plan restaurativo. ¿Qué encontramos en los procesos retributivos seguidos a las mujeres en ejecución de sentencia? Bueno, en un principio encontramos nulas oportunidades, ¿no? Esto ya lo hemos venido hablando, las propuestas laborales feminizantes, las causas judiciales donde existe un consorte varón, el varón sale y la mujer no. Entonces empezamos a mirar que el sistema penal, digamos, la parte de ejecución de la pena, donde interviene la política criminal desde el sistema penal más el sistema de ejecución penitenciaria, va a estar nutrida por sesgos, por prejuicios, por mitos, por mistificaciones, que al tiempo de resolver la sentencia se hacen evidentes. Los varones salen y las mujeres no. Esto no tiene que ver solo con la pobreza, tiene que ver con el lugar donde ocupa la mujer en el imaginario del que tiene poder de decidir. Hoy hablamos, la prisión preventiva es excepcional, debe ser revisada, debe ser argumentada, lo dijo la Corte Interamericana, y fundamentalmente hoy por hoy cobra valor el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, desde la justicia restaurativa nosotros leemos las leyes y como vemos acá, las leyes no son neutrales, no se aplican igual a las mujeres que a los varones. Y cuando hablo de varones, hablo de hombres varones, porque cuando muchas veces se habló de varones, de hombres como la humanidad, no se hablaba de nosotras, ni siquiera se nos imaginaba en acción. Entonces, no hay procesos habilitantes dentro de la ejecución de la pena, y esto se marca en el proceso de ejecución y se remarca en el proceso de libertad. Por eso es tan significativo que empecemos a pensar no en procesos aislados, sino en la construcción de sistemas. La criminalización. Nosotros vamos a traer el ejemplo, las mujeres hoy están llenando las prisiones de la región latinoamericana, el aumento de la prisionización de mujeres. ¿Por qué es esto? Porque los mismos cuerpos jurídicos plantean el no acceso a derechos como puede ser la libertad anticipada, la libertad condicional, que en el propio diálogo con las mujeres ellas narran como beneficios, ¿no? Esto que es un derecho está tan poferido que está puesto en el lugar de un beneficio, cuando en realidad es algo que lo tenemos por el mero hecho de estar en nuestro país. Entonces, observamos que en el caso de drogas en particular, vamos a tener mujeres que quedan privadas de libertad porque son las madres del que está traficando la droga o porque son las parejas. Es decir, no existe esta lectura de contexto al tiempo de analizar un tipo penal, porque el sistema penal va a mirar el tipo penal
Va a ver si está la prueba, autoría, responsabilidad, cuerpo del delito, tipo penal, tengo la prueba, hago la sentencia, detención. Sin embargo, algunos autores como Binder, que es un doctrinario argentino, refiere que estamos pensando mal la pena, que la pena hoy, en el siglo XXI, ya no es sustentable, que hay que vincular la pena a la reparación, de modo tal que haya un proceso en el cual esta última instancia de la pena, en el marco de la progresividad de la ejecución de una sentencia, habilite procesos de inclusión ciudadana. Y esto se compadece con los procesos restaurativos. El encarcelamiento de mujeres, según el mecanismo de control de Argentina, que es el Comité contra la Tortura, establece que en el año 2022 el 43% de las mujeres cis y el 45% de las personas trans y travesti fueron detenidas en relación a temas de droga. En el mismo tiempo, solo un 13% de varones. Y otra vez, las pruebas nos están diciendo lo cuantitativo, cómo se está ejerciendo el poder y la aplicación de la norma respecto de los grupos más vulnerables. Ahora, si analizamos estos contextos de lo que le pasaba a estos grupos previo al ingreso a la cárcel, vamos a observar que en el año 2021 el 47% de las mujeres cis y el 81% de las personas trans estaban sin trabajo previo a su detención. Esto nos lleva a evidenciar que lo que tenemos acá es la vulnerabilidad del vulnerable. O sea, el Estado trabajando en clave de vulnerabilización. Volvemos, la pena y la reparación trabajando en conjunto para lograr la inclusión social. Si nosotros podríamos establecer estos mecanismos, podríamos trabajar también con otros grupos vulnerables como son las mujeres y sus hijos privados de libertad. En principio nosotros vamos a encontrar una invisibilización de ellos, una falta de infraestructura, y ahora lo vamos a mirar más en detalle en un caso particular. El Estado a lo largo de los años se ha esforzado en seguir utilizando un modelo pensado para hombres varones, aplicado a las mujeres, que primero, como sabemos, fueron atravesadas por los organismos religiosos, donde eran dados a las congregaciones como la del Buen Pastor en Argentina, porque no se portaban bien, porque no eran domesticables, para luego ingresar a esos espacios dentro de las propias cárceles que representaron lo que hoy llamamos anexo. La cárcel de varón y el anexo femenino. La cárcel de varón y el anexo de neuropsiquiátricas. O sea, ubicar a las mujeres en espacios anexos del anexo, en el atrás del atrás, nos está diciendo claramente el lugar que ocupa la resocialización de las mujeres adentro de las prisiones. En este punto es muy importante que nosotros veamos que el Estado no puede abordar la complejidad del binomio madre-hija madre-hijo dentro de una prisión. Fundamentalmente, porque observamos un alto nivel de reincidencias. Vuelven las mujeres otra vez a estar privadas de prisión con nuevos hijos a la cárcel. No se ha trabajado esto realmente, se las ha incluido dentro de dispositivos que no son pensadas para ellos, no están bajo ningún punto dispuestos todo lo que es la gestión, que es lo que nosotros hemos enfocado y hemos observado como los lugares más complejos, el día a día en cómo se desarrolla la cárcel con estas personas. En este punto nos ponemos un poco a evidenciar qué estamos haciendo desde las prácticas restaurativas. Nosotros desde las prácticas restaurativas vamos a reconocer la fuerte fuerza que tienen las normas como estructurantes de haceres. Este plan que hablamos hace un rato, el plan constitucional, que es un plan para la paz, que impacta en el derecho de familia, que a veces impacta también en el derecho laboral, no está impactando en el derecho de ejecución de la pena. Entonces, desde las prácticas restaurativas hacemos un análisis crítico, reconsiderando la mirada de los cuerpos jurídicos respecto a este colectivo de mujeres. Y esto lo hacemos en base a la evidencia, en base a lo que fuimos encontrando y a los prejuicios y perjuicios que se causan en las mujeres. Encontramos entonces una falta de encuadre de género generalizado en todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Y esto no solamente impacta en ellos, sino también en su prole, violando lo que establece puntualmente la normativa,
la pena no debe trascender la persona del detenido. Esto no es algo que nosotros lo podemos tomar como nimio, es algo grave y es algo que hay que tomar evidencia y generar cambios. El tercer punto que quería conversar con ustedes es un modelo restaurativo como una oportunidad de transformar vidas. Lo que se plantea es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, por qué lo vamos a hacer. ¿Es posible lo que se plantea hacer? Es decir, ¿podemos entrar a una cárcel y hacer un programa restaurativo? Desde lo metodológico, nosotros lo que hacemos es plantear estrategias de intervención que se enmarcan en el uso de técnicas desde lo social, desde lo psicológico, desde el arte, desde lo jurídico, desde lo pedagógico, desde lo sanitario, que son necesarias, de acuerdo al grupo de impacto, van a ser necesarias para los jóvenes con unas características, para las mujeres con otro, para las mujeres con niños otras. Es decir, es una estructura que vamos a llenarla de contenido en función de las necesidades de la persona que está privada de libertad, ¿sí? En función de la necesidad buscada, de la finalidad buscada en el ejercicio profesional de cada disciplina. La intención de implementar una práctica crítica incorporando la dimensión de derechos. En ningún momento voy a tratar de pensar desde una ayuda fuera de la técnica. Yo me voy a basar en derechos y el derecho y su impacto social en la vida de esas personas. Ahora, no me puedo quedar solamente con el encuadre jurídico, porque el encuadre jurídico no me va a alcanzar para el cumplimiento de la norma. ¿Se entiende? Bien. El trabajo restaurador, entonces, como disciplina va a ser un trabajo de orden jurídico, social, fundamentalmente de orden pedagógico, porque acá estamos interviniendo también una cultura institucional jurídica que está acostumbrada a la retribución, que no me vengas con las víctimas que lloran, no me vengas con las detenidas que no las voy a escuchar. ¿Sí? Estamos interviniendo una cultura penitenciaria, las personas que están en las cárceles, acostumbradas a la interna la llevo acá, la interna la llevo allá. Interno es un adjetivo, es una persona, ¿verdad? Empezar a pensar que son personas que han pasado por situación de delito y que van a pasar por situaciones esperables que no se vinculan al delito. Entonces, pararnos desde este lugar restaurativo es pararnos mirando para adelante con una proyección proactiva, no mirándonos para atrás. Por lo tanto, el trabajo va a ser adaptado a las características de las personas, va a ser voluntario, va a participar el que desee participar, va a ser fundamentalmente interdisciplinar y vamos a generar favores, digamos, vamos a generar conocimientos a favor de las personas para humanizar. Algo así como una mezcla heterogénea, ¿no? Estamos todos trabajando en una sintonía restaurativa. Nadie deja de ser lo que es, pero cuando salimos de una práctica restaurativa, nadie vuelve a ser lo que fue. Porque no podemos volver a pensar en clave retributiva, porque recapitulando nuestra propia gestión nos damos cuenta que no hicimos bien. ¿Qué es la intervención restaurativa en el sistema judicial? Bueno, es un recurso que genera sistemas. El sistema judicial suele pensar las redes desde el sistema judicial para con los demás, en clave de oficio. Oficio para acá, oficio para allá, oficio que va, oficio que viene, recurso que plantea el defensor, recurso que plantea el fiscal, responde la Cámara, un mar de egos en el medio. Y eso no aplica a poder restaurar a las personas. Entonces, siempre lo que vamos a hacer desde nuestro restaurativo es en defensa y reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales de las personas privadas de libertad, en este caso mujeres. Mujeres con niños, mujeres y niños, sin bajar los estándares. Se puede trabajar entonces en procesos judiciales por vía individual, facilitación de la comunicación, por vías colectivas, círculos restaurativos. Es decir, se interviene interdisciplinarmente para compartir las estrategias de trabajo. Tremendo, ¿no? Desde los abogados compartir una estrategia. Bueno, esto es lo que hace la práctica restaurativa, compartir estrategias de intervención para mejorar los resultados. Con el sistema penitenciario, con el sistema judicial, con las defensorías, con las fiscalías, con los juzgados, con las alcaldías. El encuadre de intervención. Van a ser procesos de reflexión permanentes que le permitan a las personas reconocer qué pasó con el delito
qué pasó con ellos con el delito, ¿no? Cuando dice, y yo venía y no me pasaba nada y de repente caí, ¿no? Y tomo el concepto de caer como esto, cuando nos caemos desprovisto, nos caemos y nos golpeamos, nos caemos mal. Y el caer trae la consecuencia de levantarse. Nadie quiere estar caído de por vida. Entonces esa imagen de la caída y la imagen de volver a levantarnos nos permite empezar a pensar todo lo que necesitamos. No es en clave de dame algo, es en clave de reconstituirme a partir de donde estoy. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a buscar en esa mirada aplicar una responsabilidad subjetiva, una reparación del daño y una reinserción ciudadana. Las acciones de reparación para con las víctimas las trabajamos de manera indirecta con víctimas vicarias, la trabajamos a través de lecturas, las trabajamos a través de ofrecimientos de disculpas, las trabajamos cuando se puede con las víctimas en forma directa. El objetivo siempre de una práctica restaurativa es hacer una incidencia en todos los ámbitos, en el lugar de alojamiento, en la vida con sus familiares, en los expedientes penales y fundamentalmente en cada una de las personas para reconfigurar la visión que tienen de sí. La detención genera una homogeneización de la vida de las personas y una baja autoestima inmediata, razón por la cual, cuando uno ya no tiene ningún valor, es otro, en este caso es el Estado, el que va a ir diagramando tus días. Nosotros somos una organización no gubernamental, la Fundación FARA, se especializa en prácticas restaurativas y desde ese lugar, cuando empezamos a trabajar en las prisiones, miramos los legajos. Este es un legajo que traje acá una foto que dice claramente procesada, sin ningún tipo de tecnología, y es donde se guarda la información de la mujer que está privada de libertad. En este punto, nosotros encontramos que estas mujeres, antes de haber cometido delito, formaban parte de colectivos pobres, familias monoparentales, economía informal, donde mezclaban muchas veces esa economía informal con la venta de drogas en una solapada mirada de lo que es el delito, no problematizándolo. Y esto es algo que estamos trabajando en las prácticas restaurativas. Nos cuidamos del COVID, pero vendemos droga. Digamos, esto es algo que hay que mirarlo y trabajarlo en profundidad porque las urgencias y las necesidades muchas veces llevan a este tipo de situaciones. La unidad 33, donde nosotros trabajamos oportunamente y trabajamos este año, es una cárcel como cualquiera de las cárceles que están en toda la provincia. O sea, es un modelo pensado para varones. Esta cárcel, en el año 2012, nosotros desarrollamos el primer programa restaurativo que se hizo en Argentina, y este proyecto permitió analizar cómo el encierro interpela a este binomio madre-hija, madre-hijo, y genera otro tipo de infancia. Por otro lado, pudimos ver la infraestructura que lleva un bebé. Un bebé lleva una infraestructura mucho mayor que la de un adulto. Pañales, remedios, cunitas, chupete, un montón de cosas que no está pensado dentro de una familia de adultos. Imagínense dentro de un sistema penal, penitenciario, pensado para varones. Esto va a generar desde el minuto cero, desde el minuto del embarazo para un niño o una niña, hasta el momento de que egresa de la cárcel, una deprivación de derechos. Entonces, de nuevo, pensemos críticamente el derecho y pensemos si esto es posible, la convivencia dentro de las cárceles. Las mujeres madres necesitaron entonces, cuando nosotros fuimos y observamos, propuestas subjetivizantes que les permitan maternar plenamente, porque si no estamos empezando a decir que el maternaje dentro de la cárcel es un maternaje plan B. Y en ese caso deberíamos anudar con el plan de paz de nuestras constituciones a ver si las prácticas son convencionales y constitucionales o no lo son. Como les mostrábamos hoy, un bebé tiene un andamiaje que tiene que ver con un montón de herramientas que una cárcel pensada para varones no la tiene. Acá observamos una escalera absolutamente insegura para la vida de un niño. Y observamos liderazgos dentro de la cárcel. De vivir en pabellones, siempre va a haber una o dos que van a liderar y van a decir cómo se hace y cómo es ser una buena madre, porque todos nosotros somos frutos de nuestra cultura y las personas que están acá también. Entonces va a decir, no, ese chupete no va, ese pañuelo no se pone así,
esa leche está fría y vas a maternar de acuerdo a lo que dice la jefa del pabellón donde estás alojada. Esta forma de maternar también deja fuera a las que no tienen voz. No todos en la cárcel hablan, no todos se animan. Muchas personas podemos tener características de ser más ejecutivos, pero otros somos más periféricos. Otros no pueden. Y el no estar presente hace que la ley se vaya desfigurando, se vaya desintegrando y llegamos a pensar que teniendo una ley que admite la convivencia de los niños con las madres en las cárceles, entonces los niños están bárbaros. Y tenemos esta infraestructura para todas las personas que viven en el pabellón. Aún si tuviéramos, como en este caso, que les pusieron pileta y juguetes, no es posible maternar bien dentro de la cárcel. La ley de ejecución en mi país permite que estén hasta los 4 años. Y después, por un año más, por un tema administrativo, se admite también. ¿Qué hizo el plan de justicia restaurativa? Disminuyó la cantidad de niños en la cárcel, se programaron egresos seguros, se generó una mesa de trabajo de políticas públicas que hizo sentar a la señora privada de libertad junto con el defensor, junto con el de desarrollo social, junto con el de vulneración de derechos del niño, junto con su pariente, para saber todos que se iban a ir a un lugar con buenos plafones de vida, derecho al desarrollo, plan de paz, ¿sí? El enfoque en género en el modelo restaurativo es fundamental. Ahora, hacer un análisis del género desde la experiencia de ser mujer, es decir, desde la experiencia de ser un subordinado que ocupa un lugar que no es de privilegio, ¿sí? En relación a un varón de la misma clase, misma raza, misma etnia, misma edad, misma opción legal, misma creencia, es traer a la realidad los medios y los datos que plasman la discriminación, la opresión y la subordinación, por ser mujer, y porque no se mantienen los mismos estándares, y por lo tanto no hay los mismos accesos. Esto es un dato que hay que incorporar, porque si nosotros no lo tenemos claro, nosotros lo seguimos pasando como algo que no es significativo, no vamos a generar ningún cambio. La ley de drogas, que vino a la provincia de Buenos Aires con este narcomenudeo, sin presupuesto, es decir, sin poner la infraestructura para estas mujeres que vinieron a incorporarse a las cárceles con los niños, y sin presuponer lo que significaba una madre y un niño privado de libertad, trajo como consecuencia enormes daños para este grupo, fundamentalmente porque estaban cumpliendo la norma, y cumplir la norma, cumplir la ejecución de la pena en estas condiciones, causó perjuicio. Redondeando la idea, se trae el concepto de sexismo, ¿no? Porque es una creencia basada en mitos, mistificaciones de superioridad del sexo masculino, creencia que resulta en una serie de privilegios para el sexo que se piensa superior. Esos privilegios descansan en mantener al sexo femenino al servicio del masculino como natural. Derecho de visita. El derecho de visita en la ley argentina se establece la visita íntima para el varón. Entonces la mujer va a la cárcel del varón. Un hecho privado se convierte en un hecho público, se convierte en un expediente, en una burocratización, en el egreso de una mujer en un camión que va a una cárcel de varones y se baja para que él tenga una visita íntima. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, la violencia estructural, que tiene que ver cómo nosotros estamos pensando la estructura para alojar este binomio, y la violencia cultural, que vengan ellas. ¿Por qué son menos? No le vamos a ir para allá, acá tenemos todo armado. ¿Sí? Es no tomar conciencia de lo que tenemos que tomar conciencia. Que estos procesos de opresión son impostergables, verlos, analizarlos e intervenirlos. Porque esto también restaura. O sea, la incidencia restaurativa se basa en los derechos. La cárcel es una creación cultural. Es una institución patriarcal que importa una socialización de tipo patriarcal. Y no se olviden que nosotros venimos de un proceso de culturalización español que trajo la idea de que las mujeres sean igual a los varones. ¿Perdón? No. ¿Qué pasaba después del varón en nuestras familias? ¿Quién venía? ¿La mujer? El hijo mayor. ¿Qué tuvo? Un varoncito, ¿no? Era como la bendición, no tenías una nena. Guay si tenías 2 nenas y guay si tenías 3, ¿no? El tema es que la cárcel, como muchas organizaciones, como el sistema judicial,
es patriarcal, es vertical y sostiene esta cultura en sus tomas de decisiones día a día, en el abrir o no abrir una reja, en el generar o no un régimen de visita, en abastecer o no el derecho a la salud. Entonces, este punto, esta mirada de que la cárcel crea violencia, es algo que nosotros tenemos que incorporar. Siguiendo a Alda Facio, dice que plantear el problema del sexismo y el poder patriarcal es como el eje que tenemos que visibilizar para que nosotros podamos entender el problema de las mujeres, que no es un problema solamente nuestro que tenemos que militarlo nosotros, sino que es un problema social de toda la sociedad, pero tenemos que analizarlo en estos contextos, porque en ese sentido faltan leyes que nos piensen, jurisprudencia, que registren esto, doctrina, que evidencie. Por eso estos espacios como los que estamos transitando hoy son fundamentales, porque nos llevan a movilizarnos y a repensar si esto es un derecho, que de repente se establezca un determinado plan de identidad, ¿verdad? Cuando en realidad es un derecho, no debería haber un plan, debería haber un acceso. La práctica restaurativa en la cárcel nos permitió que todas las mujeres del pabellón egresaran y no volvieran a delinquir. Que el pabellón sea condecorado como pabellón de buena conducta, siguiendo la lógica penitenciaria. Pero nosotros lo que solicitamos es que se establezcan mecanismos reales de efectivización del derecho de género en la salud, en la educación, en el desarrollo humano, en los egresos y en la vida de los niños, el interés superior del niño, su participación, su desarrollo y el derecho a ser oído. Y si es un bebé y no puede ser oído, ¿quién debe hablar por él? En nuestro país hay un asesor de incapaces, pero también hay un organismo de vulneración de derechos dispuesto en la comunidad para los niños que tienen los derechos vulnerabilizados. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que tienen los derechos vulnerabilizados dentro de la cárcel? ¿No se ven? Por eso es muy importante generar dispositivos dialógicos que establezcan sistemas que nos permitan ver los huecos de las normas para empezar a llenarlas de contenido real. Tener conciencia, ¿no?, real de lo que nos pasa, nos permite ver y ponderar críticamente las estructuras, las instancias patriarcales construidas e impuestas. Las mujeres que integraron los círculos restaurativos pudieron hablar en los círculos restaurativos de las violencias que ejercían, de las violencias que vivieron y de la forma en cómo poder salir de ellas para que sus hijos no repliquen en espiral las violencias. Los procesos permitieron restaurar e iniciar procesos de cambio. Hablamos de liderazgos dentro de la cárcel, liderazgos que permiten cambios. Acá tenemos la posibilidad de un video, no sé si lo podemos pasar. Esta es una consulta que se le hace a una mujer 6 meses después de haber terminado el programa restaurativo, donde atravesó el periodo tan crítico del egreso de su hijo porque llegó a la edad, que tiene que ir a la edad de que tiene que vivir solo y ella se tiene que quedar sin él. Más de lo que pienso, porque yo al principio tenía, después estaba y cuando yo empezaba es imposible la primera vez que me metí como un expreso. Desde que tenía un factor humano, que te valoran como una esas cosas, no, nunca lo vi, ni en nada, ahora, a mí me sirvió mucho. Estoy tan, se me pone la piel de gallina del solo hecho de pensar de que por qué tardé tanto tiempo, nada más. La importancia de una práctica restaurativa, no sé cómo eso está manejando de allá, nos lleva a ver el impacto de lo que hacemos con las personas que podemos acompañar en procesos mediante lo que se habla de la ventana de la conducta, ¿no? Apoyo, cuidado y control. El programa restaurativo no es un programa buena onda. Hay muchos programas dentro de la cárcel que hacen yoga y todo lo que hagamos para humanizar está perfecto. Pero un programa restaurativo tiene que lograr incidir en la vida de esa persona, generar su responsabilidad subjetiva, generar procesos de responsabilización para con las personas que dependen de sí, procurar la reparación del daño, que no es darle cualquier acción, sino es
específicamente que la reparación tenga que ver con el daño que ha causado, abrir instancias de diálogo para con las víctimas, y si no es posible hablar con la víctima, iniciar un proceso de ofrecimiento de disculpas. La rusa Jensen, que es la que vimos recién, salió de la cárcel y con todo lo que habíamos aprendido dentro del programa restaurativo, que incluyó un programa de emprendedurismo, se puso a trabajar haciendo ropa. Hoy tiene un microemprendimiento de un polo textil, donde hace remeras, shorts, todas ropas de algodón. Se autoabastece, vive muy bien. Hace poco me mandó un mensajito donde me pone que siempre recuerda todo lo que logró dentro de la cárcel. Y lo que podría decirle a ustedes que hicimos con ella, como con todas las madres, fue un proceso de humanización, de concientización, de empoderamiento y de incidencia judicial. De que vean las posibilidades reales de esta mujer, que no era una interna, que no era una detenida, que no era una delincuente, era una persona que había pasado por una situación puntual de delito. El poder generar ese cambio y el poder generar su revincularización con su medio, con su familia y con su comunidad, hizo que el egreso de esta mujer pueda darle todas las oportunidades reales para no volver a delinquir. Los mecanismos restaurativos dan lugar a nuevas legalidades. Ustedes saben que la ley, antes de estar en el papel, está acá. Lo que puedo y lo que no puedo, ¿verdad? Esta legalidad que estaba vinculada al delito, en el proceso restaurativo se empieza a vincular a la inclusión, a las posibilidades reales. En este caso, la señora esta tenía 4 hijos que dependían de ella. Carlitos, que es con el que nosotros trabajamos, cuando lo conocimos, desde los 3 a los 4 años del periodo que estuvimos trabajando con ella, no conocía la afuera. Fue durísimo el trabajo con esta familia para que ella pueda estar bien una vez que el nene se fuera y el nene poder conocer un auto, una calle sin su madre. Entonces, el derecho a la restauración implica trabajar con las mujeres con un enfoque de género, trabajar con las mujeres sabiendo que no son pensadas por la ley, sabiendo que no están pensado ningún dispositivo del medio libre para las personas privadas de libertad. Están pensados para las personas de la afuera. La Corte Interamericana ha generado jurisprudencia, que después los dejo para que lo lean con tranquilidad, donde nos habla de la necesidad de trabajar la responsabilidad activa, digo, la responsabilidad subjetiva. La que establece el sistema judicial es una responsabilidad objetiva, dado un delito, tantos años. La responsabilidad subjetiva es la que me interpela, la que me lleva a pensar en el daño, la que me lleva a pensar en las causas de por qué llegué a eso y lo que causé en el otro que no tenía nada que ver y lo agarré y quedó como víctima. La reparación entonces es una obligación del Estado y la debemos vincular a la pena, como dijimos en un origen. Restaurar de manera consciente implica analizar y deconstruir violencias, nuevas formas de pensar, generar la consideración de que si esto no sucede, estamos perdiendo una oportunidad enorme, porque las mujeres, como nos están demostrando hoy, están reincidiendo y están volviendo. Y por otro lado, hay una noción fundamental que quiero plantear, que es la de cuidado, que tiene que ver con la amorosidad, como decía hoy la compañera, de cómo llevó a cabo no solo el abastecimiento de los bienes materiales, sino el abastecimiento de los bienes simbólicos, el afecto, el cuidado, el apoyo. Conclusiones. Una estrategia restaurativa implica instalar una nueva lógica, pensar la paz, como decíamos al principio, sistemas con la familia, con el sistema judicial, con el Estado en todas sus dimensiones y con la comunidad. Muchas veces se piensa, no puede estar con la madre en la cárcel, bueno, que vaya a un instituto. Y nos llevamos puesta la convención. La convención dice la familia, la comunidad y el Estado. Por ello cobra valor el compromiso con una práctica y con una capacitación. Esto no es que salgo hoy y ya puedo hacer una práctica restaurativa. Implica técnicas, formas de preguntar, formas de pensar, acompañar, entender los silencios, saber que esto no es lineal. Nosotros no empezamos hoy y mañana se restauran, porque somos personas, porque tenemos altos y bajos, porque a veces entendemos cosas diferentes. Entonces, sin adentrarnos al tema de las familias, que es un montón, porque las familias muchas veces sostienen el sistema, ¿no? Vamos a tomar en consideración
este gran número de mujeres que han podido, a pesar de todas estas dificultades que venimos mencionando, tener un enorme poder de agencia, salir de afuera y no volver a reincidir. Hasta ahora sabemos que el sistema retributivo a la violencia del delito le responde con violencia de la pena. Es decir, a fuego contra fuego, y ahí es donde la práctica restaurativa interviene para apagar ese fuego. La paz y la violencia son creaciones culturales. Entonces, el llamado es a trabajar por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, y además esta tarea de ir dando los tiempos es horrorosa. Y la cumplió súper bien. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, yo había leído tu ponencia, pero ahora que te escucho, me salieron muchas más preguntas y comentarios, pero lo primero que quiero decir es, con algo que empiezas, que me parece súper importante, es el derecho a vivir con pleno desarrollo, en paz y con la restauración, con procesos restaurativos. Pero además dices, y vivir en pleno desarrollo para todas, para todos, para todes, decimos también. ¿Y cómo sería si no? Pero en particular cuando estamos hablando de mujeres en condición de cárcel. Y mira, voy a tomar mi primer comentario y el último de los anotados, no de los que ya traía escritos, porque un planteamiento que haces es la cárcel como producto de una cultura violenta, la cárcel y las instituciones que rodean a todos estos procesos, tiene que ser repensada, ha de ser repensada a través de una mirada restaurativa y dices, en donde son los elementos de la responsabilización subjetiva, no la objetiva, que tiene que ver con este fue el delito, estos son los años, y te toca con la reparación y con la reintegración. Me parece que es súper importante pensando en el diseño, en el desarrollo justo de prácticas críticas, de prácticas que incorporen una serie de perspectivas que a nosotras aquí en el proyecto de Mujeres en Espiral, junto con otros proyectos con quienes dialogamos con otras instituciones, hablamos de esta incorporación, sí de la perspectiva de género, pero no nada más, la perspectiva de derechos, la perspectiva intercultural, la importantísima, la perspectiva de la diversidad. Tú ya fuiste dando, ¿no? Algunos tintes pensando en estas diversidades que son múltiples. Tiene que ver, Patri, también con el tema de la política criminal, porque este es un tema penal. Claro. La política criminal que nosotros hemos tenido era de la ley y el orden. El que violaba estos bienes jurídicos protegidos o derechos victimizados, según como los veamos nosotros, van a tener este monto de años de pena. Más pena, menos pena, más pena, menos pena. Pero en realidad lo que planteamos también es que las democracias traen mayor nivel de conflictividad. No tenemos todo ordenadito. Sí. Y generar una política criminal para la conflictividad implica generar mecanismos de desarrollo que tengan que ver con lo dialógico, que tengan que ver con los acuerdos, que tengan que ver con las posibilidades de convivencia pacífica, que no se compadece con la política criminal de la ley y el orden. Claro, no, y para nada, y además suena justo a programa de televisión súper idealizado, y de qué va. Y decías, ¿quiénes están en la cárcel? Ya eran pobres, ¿no? El dato que nos dabas, ya no tenían trabajo cuando entran a la cárcel, ya pertenecían y tenían conformadas familias monoparentales, ellas a cargo y de los cuidados, ya pertenecían al trabajo informal y en una de estas vinculado con las drogas, ya tenían una serie de problemáticas preexistentes que van a ir a conformarse, a solidificarse, a construirse de una manera todavía más seria y más grave en sus vidas y a todas aquellas que toca, que no solo son a ellas, con sus familias y con sus vínculos. Yo podría decir, bueno, te voy a dar ahora un momento la palabra, pero yo podría decir muchas cosas y también me encantaría saber si hay entre el público alguien que quiera preguntar, comentar, que también hagamos un poquito este diálogo. Estoy contentísima de ver algunas caras aquí de compañeras de tanto tiempo y de proyectos verdaderamente impresionante. Ya les vas a conocer. ¿Alguna pregunta? Por ahí anda un micrófono. Gracias, Cindy.
Y si no, te doy la palabra si quieres comentar algo de lo que dije, por favor. Hola Silvana, muchas gracias por estar aquí. Es súper interesante escucharte y es un privilegio tenerte en México de manera presencial, que creo que siempre es distinto a tenerte de manera virtual. Bueno, muchas cosas sobre lo que comentas y que ya hemos venido conversando desde ayer también, pero tengo como una pregunta muy concreta. Creo que cuando te escuchaba pensaba como, o sea, cuando hablamos de justicia restaurativa, de reparación, siempre creo que nos enfrentamos a uno de los primeros obstáculos, que es que nos preguntan, bueno, pero ¿cómo? Dame datos de qué sirve, ¿no? Porque siempre quieren delegarlo a los delitos menores, a los delitos que yo les digo de chocolate, como los delitos serios, vamos a llevarlo por la justicia hegemónica penal tradicional retributiva, y los delitos pequeños para despresurizar el sistema de justicia judicial, pues los llevamos por la vía restaurativa. Entonces creo que una de las principales, hoy creo que diste una clave, uno de los principales argumentos para debatir este obstáculo que siempre creo que se nos presenta es el tema de la reincidencia, ¿no? Creo que ese es un argumento, o sea, contundente, pues, ¿no? O sea, y me parece muy interesante que ustedes, con el trabajo que ya han hecho en la unidad 33 y en otras, tengan ya esos datos. O sea, con este programa de restauración que trabajamos con mujeres, madres, hijos, del tantos por ciento de mujeres con las que trabajaron, ninguna reincidió, ¿no? Entonces, quería preguntarte si podías como ahondar un poquito más en ese tema, que me parece que nos puede dar muchas pistas para seguir buscando un modelo restaurativo en contraposición a uno retributivo, y me parece que nos estás dando hoy como un elemento y un arma muy poderosa para debatir eso. Gracias, Silvana. Hay otra pregunta, por favor, Cindy. Mientras yo te formulo una que tiene que ver con esto, y sería, en tu experiencia, ¿logran estos procesos, y digo, está muy en vínculo con la que nos propone Julia, logran estos procesos restaurativos generar un enfoque transformador del conflicto? Al restablecer, porque además está en esta búsqueda de restablecimiento de lazos, de vínculos comunitarios y sociales afectados por el delito. Bien. Una más. ¿Una más? Y ya, y nos contestas y vemos si nos queda, vamos bien de tiempo, por favor. Silvana, muchísimas gracias. Sumamente interesante todo el trabajo que han hecho. Yo tengo dos preguntas. Cuando hablas de estas estrategias restaurativas como técnicas e intervenciones que se adecúan de acuerdo a los grupos de impacto, me gustaría mucho escucharte cómo realizan esta contextualización, ¿no? Cómo no pensar que son modelos replicables, sin cambios y transformaciones y sin que atiendan justo a las necesidades de los contextos. Si pudieras compartirnos ello, y también sobre los procesos de formación desde un enfoque restaurativo. Este equipo multidisciplinario que participa de las intervenciones, ¿cuáles son estos procesos de formación desde un enfoque restaurativo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy interesantes las preguntas. Respecto a la reincidencia, lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer cuando trabajamos en un programa restaurativo en cárceles es dejar de hablar de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres no existen. Cada una es un ser individual, diferente, que desea, que tiene posibilidades, que tiene conocimientos previos, que tiene forma de manifestarse y que tiene una carga importante de violencia también. Por eso está en la cárcel. No está por pobre, está por violento. Que una persona forma parte de una economía social precaria es pobreza, pero que venda droga es violencia. Ese camino es donde nosotros tenemos que intervenir. La cárcel, a esa violencia le suma la violencia del encierro. Y entonces lo que hace es generar un posicionamiento en una afuera. Viene del margen y lo tenemos, ahora no está más en el margen, ahora está encerrada. Entonces estamos todos tranquilos, ¿verdad? Y esto hace que las culturas institucionales del sistema penal y del sistema judicial tiemble la lapicera al tiempo de decir, le doy la libertad, no le doy la libertad, ¿no?
este sistema me garantiza que esté bien porque está encerrada, pero si sale, ya yo estoy poniendo la firma. Y esta firma poderosa que encierra es la que tenemos que transformar. Por eso en el trabajo de las reincidencias, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es trabajar primero desde el deseo. En el caso de las mujeres de la Unidad 33 en el año 2012, muchas querían estudiar ingeniería e informática, que en ese momento recién se hablaba de informática. Y la oferta para las mujeres era derecho. O sea, no hay nada más alejado de un tema que el otro. Entonces, lo que hicimos nosotros es proponerle por qué no informática y sí derecho. No, porque el micro va para allá, no va para allá. Hay 20 cuadras de diferencia, bueno, pero ¿cuántas son? O sea, se justifica si son 40, pero si son 2 no se justifica. Por eso está bueno que seamos interdisciplinares. ¿Qué podemos hacer cuando los derechos no se cumplen? Hacer una incidencia legal. Primero vamos y lo evidenciamos en palabras, segundo lo evidenciamos en papel, tercero hacemos un recurso de amparo. Pero como estamos trabajando colaborativamente para la paz, hacemos todas las instancias y generamos la apertura por primera vez de instancias educativas diferentes. Esto genera que no haya reincidencia, que vos puedas alojar ese deseo en lo que querés. Otro punto que tiene que ver muchísimo con esto. Los sistemas son fragmentados, el sistema judicial, el sistema de cárcel, el sistema de patronato de egreso. Entonces el sistema de patronato de egresos no entra hasta los últimos 5 minutos antes de que salga. Entonces no generan puente. ¿Nosotros qué generamos? Una plataforma restaurativa. Decimos plataforma de despegue, ¿no? En este imaginario de que somos un jumbo, ¿no? Pero en realidad es una plataforma de despegar de todas esas violencias, de este pegoteo que trae tu propia historia, de este reconocimiento de que tenés todo eso, para despegarte de ahí y empezar, sí, una vida diferente. Ninguna de las personas que estamos acá, ni las que están privadas de libertad, quieren una vida vivida por el deseo del Estado. Quieren tener sus propias vidas. Cuando uno empieza a hablar con el otro como un sujeto de derecho y lo empieza a gestionar sus posibilidades con apoyo desde un programa externo que viene de la comunidad, que no viene desde el Estado, y empezás a encontrar que formás equipo, y esto también hace que nos genere reincidencia. Nosotros lo que les pedimos a la gente del patronato es que venga no 2 minutos antes de irse, que se incorpore al programa restaurativo, para que las vaya conociendo, para que sepa que había chicas que tenían muchas posibilidades y otras que no. Unas que estaban sanas y otras que no. Otras que tenían problemas de salud o problemas de adicciones. Y que el afuera no iba a ser igual. No me apliques el estándar. ¿Por qué? Ya está fuera del estándar. Necesita que le generes turnos en el centro de adicciones ya claros para que cuando salga sepa que tiene eso, sepa que tenga la posibilidad. Entonces, los empoderamientos internos con las articulaciones de afuera generan puentes. Los puentes generan también un estoy apto, estoy habilitado, que es muy diferente a no sé qué hacer, no tengo autoestima, no tengo competencia. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo al mismo lugar y hago lo mismo, reincidencia. Entonces, en ese camino trabajamos muchísimo con los efectores del Estado y también fundamentalmente con los vínculos sociales. ¿Nosotros podemos vivir sin trabajo? Ponele que sí. ¿Podés vivir sin amor? No, no podés vivir si nadie te quiere, no podés vivir si nadie te aloja, no podés. Entonces, esto también se trabaja desde lo restaurativo. Se trae a la familia, se hace el fin del programa. El fin del programa es como cuando nos recibimos de abogadas o de no sé, de que se recibe trabajo social, pedagogos, que viene tu familia y se siente orgulloso de vos. Bueno, el programa restaurativo hace unos cartones así de grandes y dice, ahí viene Margarita López, ella es de Lomas de Zamora, tiene 5 hijos, hizo programa restaurativo, hizo programa de emprendimiento y va a hacer remeras y cuando salga la va a esperar su mamá, María Agustina, que está acá y todo el mundo aplaude. Y ella de allá acá se transformó en su líder. Entonces esa mujer cuando sale sabe que va a ser y que todos saben que ya no es la chorra. Y también le sacamos fotos, como cuando nos egresamos. Y esa emocionalidad sumada, traemos la banda del servicio penitenciario. Y con la banda, la música, el egreso, egresan del estado que habían quedado por el delito. Esa caída, que hablamos del sentido de delito, se transforma en esa plataforma de vuelo. Por otra parte, cuando hablamos de estrategias del hacer, que me preguntaba acá la compañera,
Las estrategias van a ser adecuadas, digamos, nosotros tenemos una serie de estrategias también en el derecho, ¿no? No es lo mismo el derecho público que el derecho privado, no son los mismos los plazos son hábiles, los otros no son hábiles, los recursos no son iguales. Bueno, esas estrategias que nosotros adquirimos desde el derecho, pero un poco más, si es un desalojo, hacemos esto, si es un juicio sumarísimo, hacemos lo otro, si es un divorcio, si es una medida cautelar, tenemos estrategias y las aplicamos. Pero ¿qué es lo que tenemos los abogados o abogadas cuando salimos de la facultad? Los abogados también. ¿Qué tenemos? Tenemos como seguridades. Ahora, la práctica restaurativa no te va a dar esa seguridad, porque la formación que tenemos que tener es interdisciplinar. Yo no me canso de formarme. Yo estuve haciendo un curso de musicoterapia, estuve haciendo curso de neurociencia, y eso fortalece mi hacer restaurador. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes, la etapa que va desde los 18 a los 25 años en un joven, desde su punto de vista cerebral, está muy programado para el hacer social. Hoy, por ejemplo, si yo hablo del clima con ustedes, puede ser que tengamos insight o no. Pero si yo hablo del clima con los jóvenes, la mayoría se está cuidando en sus dietas, tiene mucho más conciencia de la ecología y se va a sumar al programa. Porque ellos quieren cambiar el mundo, quieren transformar el mundo. El hacer social es algo que yo tengo que poner en un programa con juventud. Es una estrategia que tengo que incorporar. Con los chicos, ¿puedo entrar a trabajar en un círculo restaurativo de reflexión respecto del delito? No, tengo que empezar a jugar. Juguemos cómo llevamos. Nos sacamos esta camisa y la pone ella más rápido que el otro grupo. Jugamos a las sillas. Y una vez que jugamos y que nos divertimos un rato, empezamos a pensar. Nos tenemos que adecuar al grupo de intervención. La mayoría de los chicos que cometen delitos desde los 10 años, edad a partir de la cual dejaron de jugar. Entonces, en algún punto estamos volviendo a esa infancia adeudada, esa moratoria que tienen con respecto a su propia infancia. Y respecto de la formación, ¿no? Esta formación, nosotros, aquí, ¿con quién tenemos que hacer incidencia en un programa restaurativo con personas privadas de libertad? A ver, ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes trabajamos? Con el sistema judicial, y le tenemos que hablar en clave judicial. ¿Qué es lo que dice el sistema judicial? El código dice, la ley plantea, ¿no? Es como si fuera, pero a su vez, ¿quién decide? Yo decido. Juez, fiscal, yo. El programa restaurativo le saca ese poder, y por eso a veces tampoco lo aplican, porque es poder lo que estamos trabajando. Pero cuando el sistema judicial advierte que el problema no es de resolución simple, porque es un problema complejo dentro del sistema judicial y que va a volver como un boomerang, como marcha del silencio, como pancartas, como scratches, empieza a pensar, a ver, y si pensamos en clave restaurativa, a ver si ellos pueden resolver lo que yo no puedo resolver, porque el sistema judicial está pensado para dar respuestas así de chiquitas. Y los problemas que incorpora el sistema judicial son muchísimo más grandes. Entonces, nuestra formación tiene que partir de lo normativo, tomar en cuenta que las normas incorporaron sistemas abreviados de resolución de conflictos, sistemas alternativos de resolución de conflictos, que sacaron, como decíamos hoy, el escenario judicial. Sacaron esto de juez, defensor, decisión. Esa escena que tiene, por ejemplo, un juicio por jurado, los juicios abreviados no lo tienen. Pero ¿qué tal si a esos juicios le agregamos el ingrediente restaurativo? Si ponemos en evidencia los cambios, si traemos estos programas de deconstrucción de violencias, si le aseguramos por estos medios al juez de que esa lapicera al tiempo de generar un egreso no va a temblar, porque es justo lo que está haciendo. Bueno, esto es parte de la formación. ¿Entendés? Y a su vez también trabajar muchísimo esto de respetar los otros saberes. El saber del trabajador social, el saber del psicólogo, el saber del pedagogo, incluido en paridad con el saber jurídico, nos va a dar una respuesta muy potente. Diferente si la respuesta es de lo jurídico y toma la parte que le conviene del resto de los saberes. Porque entonces va a ser, otra vez, una pequeña respuesta. ¿Sí? Muchísimas gracias. Estamos...
Muchísimas gracias. Estamos por cerrar en unos minutos y solo quiero tomar la palabra para agradecerte y para decir todo lo que tenemos que hacer desde este espacio, y solo estamos empezando, de derecho al porvenir con mujeres excarceladas del sistema penitenciario. Y el primero, con esto que tú terminas, es enfrentar un sinnúmero de resistencias. No es un trabajo fácil. Con quienes tenemos que dialogar, con quienes tenemos que hacer desde cualquiera de los espacios. Y por otra parte, que me parece fundamental, es tenemos que empezar a hacer no 10 minutos antes de la salida, porque ni siquiera es 10 minutos aquí. Y tenemos mucha evidencia hoy por la tarde en la mesa 2, hablaremos de ello. ¿Qué hacemos dentro? ¿Qué desarrollos establecemos en el sentido de qué prácticas, qué programas, qué estrategias del hacer dentro para poder estar fuera? No podemos empezar estando fuera, nos queda muy claro. Y en esto hay que vencer muchas resistencias, hay que hacer un trabajo muy importante de incorporación de las instituciones con sus operadores y operadoras, porque la justicia cuesta ser empujada. Muchísimas gracias por esta conferencia, Silvana. Muchas gracias por sus preguntas, y si tienen otras, por favor, anótenselas y con Silvana en un cafecito por ahí se contestan. Muchas gracias. Tenemos